tenemos el agrado de presentar la siguiente disertación, que estará a cargo del ingeniero agrimensor Lautaro Martínez, recibido de la Universidad Juan Agustín Maza, quien nos brindará la presentación Análisis geoespacial de estaciones GNSS y radiosondeo para estudios atmosféricos en América. Fuerte el aplauso, por favor, para Lautaro. Buenas, ¿se escucha? Bueno, yo soy Lautaro Martínez, ingeniero agrimensor de Mendoza, y les vengo a presentar este proyecto que es el análisis geoespacial de estaciones GNSS y radiosondeos para estudios atmosféricos en América, con el objetivo de validar básicamente los cálculos de índices de vapor de agua obtenidos en base a observaciones GNSS con radiosondeos y con criterios geoespaciales. Bueno, para darles una introducción, básicamente el tema del vapor de agua atmosférico es muy importante porque es el principal regulador de temperatura del planeta. Los cambios que tiene son muy difíciles tanto de medir como de modelar, pero es posible estimarlos indirectamente con los retardos cenitales troposféricos, que los vamos a estar llamando también como ZTD, que generan observaciones GNSS. Estos retardos básicamente es un delay de la señal que recibe la estación GNSS en tierra del satélite que está ubicado a 20.000 kilómetros de altura. Este ZTD está compuesto por la componente hidrostática y la componente húmeda, que es la que a nosotros nos interesa para medir el vapor de agua. Esta componente húmeda, multiplicada por un factor pi, como se ve ahí, nos permite obtener el índice de vapor de agua. Este vapor de agua está ubicado en la troposfera, en los primeros 12.000 metros de altura aproximadamente, y a medida que nosotros subimos de altura, la temperatura y la presión disminuyen, por tanto, se deja de acumular el vapor de agua por ahí. La técnica más utilizada para medir el vapor de agua ha sido históricamente los radiosondeos, que básicamente son globos meteorológicos que tienen sensores que miden en perfiles verticales la presión, la humedad y la temperatura de la atmósfera hasta que llega un momento en el que el globo explota. Estos radiosondeos son una técnica costosa que se viene utilizando desde 1930 y que nos da dos mediciones al día los 365 días del año. Mientras que a partir de 1985 se empezó a ver que también se podía estimar el índice de vapor de agua a partir del retardo cenital troposférico, como les contaba, de las estaciones GNSS. Entonces la hipótesis que tenemos nosotros es que estas estaciones GNSS de la red Sirgas pueden contribuir al estudio de variabilidad del vapor de agua y también complementar la información que nos dan los radiosondeos. Para ponerlos en contexto, para el que no conoce, Sirgas es el sistema de referencia geodésico para las Américas. Es un sistema de estaciones permanentes que están materializadas por más de 600 estaciones. Estas generan observaciones GNSS, doble frecuencia, las 24 horas, los 365 días del año. O sea que todo el año tenemos datos continuos de estas estaciones. Y los archivos que tenemos son archivos procesados por un flujo de datos troposféricos que básicamente en un centro de análisis se procesan las observaciones GNSS y se estima el ZTD por hora por cada estación procesada. Entonces al final del día cada una de las estaciones tiene sus 24 procesamientos del retardo cenital. Luego el centro de atmósfera neutra, que básicamente es el centro de procesamiento de los datos, combina los ZTD de todos los análisis con un proceso de combinación ponderada y publica los parámetros horarios integrados y consolidados desde 2014. Entonces, para la validación de esta medición del vapor de agua, lo que nosotros hicimos, es una tabla de intersecciones que la realizó la doctora Patricia Russell y es un resultado de un cruce geoespacial en QGIS, que básicamente lo que hacía era hacer una intersección entre los radiosondeos y las estaciones GNSS que estaban a menos de 35 kilómetros de distancia. Se elige este rango de distancia porque a más distancia ya pueden cambiar el clima va cambiando y podemos tener distorsiones horizontales.
Y básicamente esto es un input genérico que agarra todos los radiosondeos del mundo. Después, se denota que para poder realizar esta comparación tenemos un problema en las diferencias de las alturas entre GNSS y los radiosondeos. El vapor de agua, al acumularse en los primeros 2 kilómetros de la atmósfera, es muy propenso a las variabilidades. Entonces, si la estación GNSS está más baja, va a medir mucho menos que el radiosondeo, mucho menos vapor, y si está más alta, empezamos a tener problemas con la comparación, básicamente. Por lo que se decidió, para solucionar este problema, categorizar todas las intersecciones en 3 grupos. El primer grupo, como se ve ahí, son cuando las estaciones GNSS están por debajo del radiosondeo. Esto quiere decir que van a medir más vapor de agua y no tenemos manera de compararlos directamente con los radiosondeos, por lo que se van a excluir por ahora de la validación. Después tenemos el grupo B, que es con una diferencia de altura entre más o menos 25 metros o más o menos 50, porque primeramente usamos 2 umbrales de diferencia. Estos son comparables directos, ya que al variar tan poco la altura, la comparación es ideal. Y luego para los radiosondeos en los que el GNSS está por encima del radiosondeo, superando el umbral de 25 o 50 metros, lo que se hace es una corrección de los datos, básicamente, interpolando las medidas del radiosondeo a la cota de la estación GNSS. De acá empieza lo que fue mi trabajo, que básicamente fue una clasificación automática y estadísticas con Python. Yo lo que hice fue generar un script de Python, que es un proceso de comandos, que lo que hacía era agarrar el archivo de entrada, que era la tabla de intersecciones que había hecho Patricia, y luego realizaba una lectura y limpieza de los datos, filtros geoespaciales y temporales, ya que nosotros al trabajar con Sirgas trabajamos solo con América, y eliminábamos todo lo que es longitud positiva, y un filtro temporal, ya que tenemos datos de Sirgas a partir del año 2001, entonces los radiosondeos anteriores no nos servían. Y luego el script lo que hacía era generar una clasificación en A, B o C por los distintos umbrales de altura. Como se generaron 2 umbrales al principio, el primero era de más o menos 25 metros y el segundo de más o menos 50. Con estos 2 resultados se generaban 3 tipos de archivos de salida. El primero es una tabla CSV, que básicamente es una tabla en la que estaban todas las intersecciones, una por una, detalladas con la categoría que le correspondía. Y el segundo era un conteo de esas intersecciones por categoría. Y luego el segundo tipo de archivo eran gráficos, mapas y gráficos para hacer análisis visual más que nada. Este gráfico, por ejemplo, fue uno de los generados por el script una vez que corrió, en el cual se pueden ver los resultados de la clasificación por diferencia de altura. En el umbral de más o menos 25 podemos ver que tenemos 62 radiosondeos comparables directos, que son los de clase B, los del medio, 33 radiosondeos excluidos, que son los de clase A, cuando la estación GNSS está por debajo del radiosondeo, y 40 que requieren una corrección. Estas son comparaciones muy confiables y tienen muy poco error. Y también en el umbral de más o menos 50 empezamos a ver que, por ejemplo, en la clase B salta a 95 comparables directos y empieza a excluir cada vez menos y a pedir menos corrección de datos también. Esto te da una mayor base para el cálculo, pero te genera mayor incertidumbre en la precisión, por lo que nosotros decidimos mantenernos con las comparaciones más confiables, que eran las de más o menos 25 metros. Este es un mapa que se generó también en base al script. Ahí está. Que básicamente lo que nos muestra ahí son los 3 tipos de intersecciones. En el grupo A son las que quedaron excluidas directamente y se puede ver que el grupo A y C se encuentran más en zonas montañosas o con relieves muy marcados. Mientras que el grupo B, que era la diferencia de altura no superaba los 25 metros, están todos en zonas costeras o en zonas con muchas llanuras. Estos son 2 gráficos también para mostrar básicamente las estadísticas que nos dio el script, en la que en el primero es una distribución de la diferencia de altura por grupo,
Se puede ver que en el grupo E la diferencia de altura es casi nula, está siempre ligada al 0. Y cuando empezamos a ir para el grupo A, para cuando las estaciones GNSS estaban por debajo, hay estaciones que hay hasta 600 metros de diferencia, por lo que esas no nos iban a servir para la comparación. Y lo mismo con el grupo C, tienen extremos muy grandes. Y el gráfico de la derecha, ahí nos empieza a mostrar la diferencia entre la distancia entre los radiosondeos y la diferencia de altura. Y se puede observar que mientras más lejos estaban las estaciones de los radiosondeos, había mucha más diferencia de altura que cuando se empezaba a acercar. Por lo que el 75% de las estaciones están a menos de 15 kilómetros, la diferencia de altura es casi nula, por lo que son comparables directos para validar este índice de vapor de agua calculado a partir de la GNSS. Y bueno, estas son dos tipos de conclusiones. La conclusión más técnica, que es que pudimos definir una metodología para la validación del vapor de agua derivado de las observaciones GNSS, considerando todas las diferencias de altura entre estaciones y los radiosondeos como factores claves. Y también que se desarrolló e implementó un script de Python que va a permitir de ahora en más clasificar todas las estaciones para cada radiosondeo según la diferencia de altura. Y esto automáticamente. Entonces ya no va a hacer falta tener que hacerlo manualmente cada vez que nos sigan llegando datos de sirgas y de radiosondeos. Y bueno, la conclusión que tuve como profesional fue que fue un proyecto en el que aprendí un montón de ámbitos muy distintos a la agrimensura convencional, como es la meteorología, y en el que utilicé una herramienta que es de vanguardia y está entre nosotros, que es la inteligencia artificial, para aprender a programar en Python y aprender a automatizar procesos. Estos son procesos que tienen un flujo de datos enorme, son datos de 2001, o sea, son millones de datos que manualmente es imposible procesarlos, pero automatizándolos con procesos nuevos y con tecnologías nuevas nos va a poder permitir llegar a la agrimensura a otros ámbitos. Así que bueno, estos son los próximos pasos para la validación. Nosotros actualmente nos encontramos, como les decía, en la etapa de clasificación y análisis preliminar. Luego, con las estaciones que estén por debajo de la GNSS del radiosondeo, que son las que se excluyeron en una primera etapa, el vapor de agua y el retardo cenital troposférico se van a comparar aparte y vamos a utilizarlo para explicar la inestabilidad del cálculo. Luego de la clase B van a hacer comparaciones directas confiables, análisis estadísticos de diferencias y va a ser la base sólida que vamos a utilizar para validar las observaciones GNSS. Y en la clase C vamos a realizar una interpolación de todos los datos del radiosondeo a la altura de la estación GNSS para poder comparar los retardos cenitales y ajustar también los índices de vapor de agua. Y bueno, los agradecimientos que agradezco primero que nada a la facultad y al grupo de investigación, a la doctora Macker, Rosell, María Laura Mateo también, que me estuvieron ayudando en este camino. Agradezco al Colegio de Agrimensura de Mendoza, que nos dio la oportunidad a todos los chicos que estamos acá de poder venir, y a la ENEA, que la verdad que está buenísimo que organicen estas cosas para poder mostrar qué se hace a lo largo del país con la agrimensura. Así que nada, muchas gracias. Fuerte. Renovamos los aplausos.